El tiempo de Cuaresma es una poderosísima invitación a volver a Dios de todo corazón. Y en las coordenadas en las que se nos invita a volver están la invitación al ayuno, que es el privarnos de los gustos de los alimentos, pero también de privarnos de muchísimas otras cosas en las que ponemos nuestro placer y nuestra satisfacción. La limosna, es decir, el dar de nuestros bienes en el sentido más amplio de la totalidad de nuestros bienes materiales y no materiales a quienes los necesitan, y por supuesto, y esto es en lo que nos fijamos esta mañana, en la oración, la importancia capital que tiene en la vida del cristiano a la oración. Al que no le interesa la oración, sencillamente no le interesa ser cristiano. La persona que identifica cristianismo con hacer cosas, incluso obras buenas, no se ha enterado de lo que es la religión. Porque si algo define por encima de todo nuestra identidad cristiana, es precisamente la oración, puesto que supone relación personal con las tres divinas personas. Es nuestra unión inmediata, íntima, con el Padre como hijos, con Jesucristo como amigos, como esposa y como templos del Espíritu. Por eso, entrar más adentro en la vida de oración durante el tiempo de la Cuaresma es ir creciendo en la conciencia de lo que significa ser cristiano. Hoy nos dice el Evangelio: cuando oréis, no uséis muchas palabras. Dios no necesita que le convenzan de nada. Dios es mayorcito y además sabe perfectamente lo que tiene que hacer, sabe, lo dice así el Evangelio, lo que nos hace falta, y además no necesita que le convenzan de que sea bueno. Dios es infinitamente bueno. Tampoco es torpe de que, anda, no me había dado cuenta que os hacía falta tal cosa, gracias por recordármelo. A veces la gente, y lamentablemente convencida, te dice: ¿cómo me va a escuchar a mí si hay tanta gente que le está pidiendo? Como si eso fuese un inconveniente para relacionarme yo con Dios. Lo importante es entender qué significa orar. En primer lugar, convencernos de que Dios escucha, de que el Padre escucha siempre la oración del Hijo de Jesucristo. Pero Dios no escucha, por eso no uséis muchas palabras. Dios no escucha las palabras, Dios escucha el corazón de la persona. Dios, que siempre tiene el oído, lo dice así muchísimas veces en el Antiguo Testamento, los profetas y los salmos, Dios tiene el oído siempre puesto al latido del corazón de sus hijos. Más aún, Dios es el que aparece en toda la historia de la salvación como el que siempre toma la iniciativa en el diálogo. Él es siempre el ofendido, Él es siempre el rechazado, pero Él es siempre el que toma la iniciativa a salir al encuentro del hombre. Es Jesús el que sale al encuentro de la samaritana, es el pastor que sale a la búsqueda de la oveja perdida, es el Padre el que espera cada tarde la llegada de su Hijo, el Hijo perdido, el Hijo pródigo. Dios es el que toma la iniciativa a salir a buscarme. Orar no es yo un desesperado buscando a Dios que está por ahí, por las nubes, no se sabe dónde, ahí en las tinieblas, a tientas, a ver si lo encuentro. No. Lo primero, la oración comienza cuando yo me doy cuenta que soy una persona buscada y que soy una persona perdida y que soy una persona encontrada. Dios a la búsqueda del hombre. Dios que espera, que se hace el encontradizo, porque sabe por dónde voy a pasar. Sabe dónde se tiene que encontrar con Zaqueo, sabe dónde se tiene que encontrar con Simón y con Andrés y con Bartolomé. Lo mismo le da la barca que la higuera, que la mesa del cambista. Él sabe por dónde tiene que pasar cuando se quiere encontrar con una persona. Cuando tú crees que has llegado a un sitio, Él ya está ahí esperándote. Porque en definitiva, orar, y quedaros con esto para siempre, orar es amar. Si se expresa con palabras, o se expresa con gestos, o se expresa con silencios, si estás sentado o estás de rodillas, las circunstancias dan igual. Santa Teresa de Jesús decía que orar no consiste en hablar mucho, sino en mucho amar. Donde hay amor hay oración, y donde hay oración es
donde hay oración hay amor. Por lo tanto, orar, por nuestra parte, significa siempre responder a una palabra previa. Él que me ha llamado por mi nombre. Él es siempre el que me habla primero a mí, como es el primero que habla a Simón Pedro, y es el primero que habla a Leví, y es el primero que habla a cada uno de aquellos con los que se ha encontrado, como a la mujer samaritana. A uno le dirá, sígueme, a la otra le dirá, dame de beber. Pero en definitiva, en el diálogo de la oración, es Él el que toma siempre la iniciativa. Cristo que sale por los caminos de este mundo como sale esta mañana, al encuentro de los hombres nuestros hermanos. Él es un Dios siempre a la búsqueda del hombre. ¿Por qué? Porque nadie nos ha amado jamás como nos ama Él en este preciso momento, en este ahora de nuestra vida. Dios, que es amor, no sabe hacer otra cosa que amar. Nosotros sabemos hacer muchas cosas que no son amar, lamentablemente, pero Dios solo sabe hacer lo que Él es. Agitur sequitur esse. El hacer, el obrar, sigue al ser, es expresión de lo que soy. Mis obras reflejan lo que soy. O Jesús decía el otro día, por los frutos conoceréis al árbol. Bueno, pues Dios, que solo es amor, no es amor y otras cosas, Dios que es amor, todo lo que hace es expresión del amor que Él es y del amor que nos quiere manifestar. Nos sale al encuentro para declararnos su amor, para revelarnos su amor. Por lo tanto, orar significa estar con Él, antes que cualquier otra cosa. ¿Qué tengo que hacer? No tiene usted que hacer nada, es estar con Él. Estando con Él ya veremos a ver lo que hacemos. Por eso no se ora de lejos, se ora de cerca, porque siempre significa intimidad, significa proximidad, significa confianza, significa estar. Otra de las grandes expresiones de Santa Teresa de Jesús, que era maestra en los caminos de la oración, es estar con quien sabemos que nos ama. Pues ¿qué hace usted cuando reza? Pues estar con Él y dejarme amar. Y en el poquito que puedo, pues amarle de vuelta. Es decir, corresponder, o como el viejo refrán, amor que con amor se paga. Por eso, el primer fruto de la oración es la alegría de la compañía. No me tiene que dar nada, no tiene que hacer nada, no tiene que curar a nadie, no tiene que encontrarle trabajo a nadie. No, es la alegría de estar contigo, de estar a gusto, de disfrutar de tu compañía, estar contigo. Cuando dos personas se enamoran, al principio son dos cotorras. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y cuando llevan 35 años casados no tienen nada que decir. ¿Porque se quieren menos? No, porque se quieren muchísimo más. Porque no necesitan decir nada, si es que ya está todo dicho. Es estar contigo, vivir en tu compañía, en tu cercanía. Por eso muchas relaciones son muy superficiales, porque son demasiado verbales. Pero si el amor se puede decir con palabras, si es inexpresable. Querer reducir el amor a palabras es no tener ni idea de lo pobre que es la palabra, ni tener ni idea de lo que es amar. Cuando uno no sabe decir con palabras lo que quiere decir, eso es de verdad. Eso es de verdad. Y cuando uno no sabe cómo decirlo con palabras, ¿qué es lo que hace? Pues se queda callado. Por eso es tan fundamental en la vida de oración el silencio. La importancia del silencio. No silencio que indica ausencia, no silencio de soledad, no silencio de sentirme solo, perdido en la galaxia. No, es silencio de enamorados. No me tienes que dar nada, es la famosa oración. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Me des o no me des, mira, yo te voy a querer lo mismo. No me tienes que dar nada. Por eso exige soledad, por eso exige intimidad, por eso es diálogo de enamorados. Es conciencia personal, es tener conciencia personal, yo, de toda mi persona, de la presencia viva, amorosa,
de Dios que vive en mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven dentro de mi corazón, o que yo vivo en ellos, que es lo mismo, ellos en mí o yo en estas tres personas divinas. En definitiva, mirad, el Padre solo conoce una voz, que es la voz de su Hijo. ¿Cuándo es de verdad mi oración? Cuando en mi pequeña voz el Padre reconoce la voz de su Hijo. Por eso la oración comienza siempre con un acto de humildad. La oración no es difícil para los soberbios. La oración es imposible para los soberbios. Por eso nada nos derriba más de nuestros pedestales, nunca nos sentiremos más pobres, nunca entraremos más en contacto con la verdad de lo que somos que en la oración. ¿Dónde empieza ese acto de humildad? En reconocer que yo no sé orar. Pero que yo no sé orar no cuando empecé, sino hoy, esta mañana, que vienes aquí a las 5 de la mañana y te pones aquí, que está en el altar expuesto. Señor, si es que yo no sé rezar, pero enséñame a orar. Es más, ni me enseñes si no quieres. Ora tú en mí al Padre. Tú que vives en mí, ora en mí. Y mi vocecita, unida a la tuya, es la que llega al Padre. Si yo uno mi oración a la tuya, si yo uno mi plegaria a la tuya, si yo uno mi pequeña y torpe palabra a la tuya, el Padre me escucha, porque te escucha a ti en mí y porque me escucha a mí en ti. Por eso orar es reconocer que Cristo está en continuo diálogo, día y noche, eternamente. Si no lo interrumpe el pecado, la oración no se interrumpe jamás. Nunca cometáis el error de pensar que la oración termina cuando salís por esa puerta. ¿Cuándo para la oración? Cuando para el amor. Entonces tengo que estar siempre pensando en Dios. No. Una cosa es tener conciencia personal, amorosa y activa de las tres divinas personas. Una cosa es la conciencia y otra cosa es la autoconciencia, que son cosas diferentes. Una cosa es saber que estoy siempre en presencia de una persona, y otra es estarme dando cuenta que siempre estoy en presencia de una persona. Tú cuando estás en tu casa, pues estará tu hijo, tu hija, tu amigo, tu hermano, tu padre, tu madre. No estás diciendo, mamá está aquí, mamá está aquí, mamá está aquí. Nadie hace eso. Ahora, eres consciente de que está presente, aunque estés pensando en otras cosas y haciendo otras cosas, pero no has perdido la conciencia de la presencia. La prueba de que no lo has perdido es que cuando esa persona no está, sí que notas su ausencia. Pero eso no quiere decir que estás continuamente pensando en esa persona. Por eso dice Santa Teresa que no consiste en pensar mucho, sino en mucho amar. Yo no amo a una persona solo cuando pienso en ella. Yo no puedo pensar siempre en ti, pero siempre puedo amarte. Algunas veces me daré cuenta. Un ejemplo tontísimo, pero que es bastante gráfico. Los recién casados, dos tórtolos, que ya están viviendo juntos, pero claro, él tiene que irse a trabajar. Y vuelve del trabajo y ella, pues con ojitos de corderito degollado, le dice, mi amor, ¿has estado pensando en mí todo el día? Sí, todo el día. Pues no habrás trabajado mucho. O sea, yo no puedo pensar continuamente en una persona a la que amo, pero no quiere decir que por eso deje de amarla. Por eso la oración solo termina cuando termina el amor. ¿Y cuando termina el amor? En el pecado. Mientras el corazón esté limpio. Por eso la primera bienaventuranza es inseparable. Bueno, las demás también, obviamente, pero de una manera muy especial. Es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, lo verán, lo escucharán, vivirán en su presencia durante, sobre todo, la experiencia de la oración. Estar contigo, la importancia de la intimidad, la importancia de la soledad. Es una afrenta a Dios decirle que me siento solo. ¿Pero cómo te sientes solo? Pues tú imagínate que dos recién casados están por la tarde sentados en la sala y le dicen, ay chicas, que me siento tan sola. Oye, pues nada, pues vete a casa de tu madre, ¿qué quieres que te diga? Pero eso lo decimos continuamente con Dios y no nos parece que le estamos ofendiendo a nadie. Vamos, te dicen a ti eso y es que te parten el alma. En cambio, ¿cómo puede sentirse solo una persona que tiene esta amistad con Dios? Por eso os invito a saborear, a tener el valor de vivir la experiencia de la soledad y la experiencia del silencio.
el inmenso valor del silencio. Nunca nosotros somos más nosotros mismos que cuando estamos en silencio. Una cosa que a mí me llama increíblemente la atención, no solo pero aquí en la misión necesitamos ruido, necesitamos música, necesitamos palabras, necesitamos que haya jaleillo. No soportamos la soledad ni el silencio. No disfrutamos estar solos en silencio. ¿Por qué? Bueno, pon una musiquita a ver si... No podemos estar en silencio. Nos cuesta horriblemente. Estamos tan acostumbrados a que haya bulla, a que haya ruido, que haya distracción. Tenemos que llenar la mente, la imaginación de palabras, de ruidos, porque no estamos a gusto con nosotros mismos, porque no estamos a gusto con el Dios que vive en nuestro corazón. Pero no solo es importante el silencio por esto, es importante porque en el silencio uno se da cuenta que Dios te dice mucho más con la mirada que con la palabra. Fijaros qué maravilla la expresión de San Juan de la Cruz. El mirar de Dios es amar. Dios no puede mirar nada sin amarlo. Cuando habla en el cántico espiritual dice que toda la creación entera la ha revestido de hermosura con sola su mirada. La belleza que veáis, donde quiera que veáis, es fruto de la mirada de Dios. Hay miradas que ensucian y hay miradas que embellecen, y lo sabéis perfectamente. Una mujer sabe perfectamente cuando un hombre la ha desnudado de arriba abajo con una mirada. Y hay miradas que nos levantan del polvo, hay miradas que nos levantan de la basura, hay miradas que nos levantan de nuestra humillación. El mirar de Dios. Dios en el silencio de la oración, sobre todo, me mira. La mirada de Cristo. Lo importante del encuentro con el joven rico es que le miró con amor. La mirada de Cristo que ese muchacho jamás podría olvidar. Soy una persona continuamente mirada por Dios, mirada con el amor infinito con el que Dios me ama. Dice San Juan de la Cruz en el cántico espiritual: «Oh noche», la importancia de la soledad, de la oscuridad, «oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada». ¿Qué hace el amor? ¿Qué hace la oración? La oración transforma la amada, que somos nosotros, la esposa, en el amor del amado. Donde juntaste amado con amada. La oración junta a Cristo con cada uno de nosotros. Nos transforma en Él. El santo cura de Ars decía que la oración es como coger dos velas y derretirlas juntas. Vete luego tú a separar la cera de una vela de la cera de la otra cuando se enfrían. Ya es una sola cosa, inseparable. Por eso, esto es lo que tiene que ir produciendo este diálogo. Este diálogo, que tiene que ser un diálogo filial, conciencia de que Dios es mi Padre, que Dios cuida de mí, que no me va a faltar nada. Es una canción preciosa que cantan las carmelitas descalzas. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante me deja de mirar. Y dicen ellas, hilo por hilo, tejiendo va. Si tú le dejas, qué bien lo hará. Entonces es relación filial con el Padre. ¿Cuánta vida de oración tengo? Cuanto tenga de intimidad con Dios, que es mi Padre. ¿Cuánta oración tengo? Cuánta oración e intimidad tenga en esta relación esponsal con Jesucristo. Por eso tan importante es en la oración descubrir el valor de la palabra, pero también el valor del silencio, el valor de la mirada y el valor del diálogo con Él. Esta transformación que va produciendo en la noche esta quietud del alma, este sosiego del alma, este silencio del alma. Por eso nada es más engañoso que la oración. Hay personas que le han dedicado horas y años de su vida a la oración y no han rezado un minuto de su vida. Contaba una vez don José que estaba dando unos ejercicios espirituales en el monasterio del Valle de los Caídos a unos seminaristas, creo que eran, y
como estaban los monjes benedictinos que cantaban tan maravillosamente la comunidad del gregoriano, pues cuando había ratos libres, los que estaban haciendo ejercicios con él se escapaban y se iban a escuchar, a participar del canto de la liturgia de los monjes. Y uno de los seminaristas, un poco pelota, esto pues le dice a don José, que por supuesto no iba nunca, esto le dice: don José, qué maravilla cómo rezan los monjes, ¿verdad? Y dice don José: cantan bien. Y a los pocos días se encuentra con el prior de la comunidad y le dice: fíjese usted lo que me ha dicho uno de los seminaristas, que era seminarista para ser cura diocesano, mientras que estos eran venerables monjes benedictinos. Dice: mira, me ha dicho aquí uno de los seminaristas que qué bien cantan, qué bien rezan ustedes. Y yo le he dicho que cantan bien. Y le dice el prior a don José: si supiera que tengo monjes aquí que no han rezado ni un día de su vida. Que se puede uno pasar muchas horas en una iglesia, y que puede uno decir muchísimas palabras, y que puede hacer muchísimos sacrificios, y ir a esta hora, y ir a la otra hora, y correr a este encuentro, y esta actividad, y no sé cuántos, y no sé qué, pero no hay oración. ¿Por qué no hay oración? Porque no hay deseo de cambiar. Amada en el amado transformada. Si no hay transformación de amor, no hay oración. Por eso lo importante no es lo que siento en la oración, lo que importa es lo que pasa en mi vida después. Si mi vida va cambiando, voy siendo una persona de oración. Una vida que cambia es una persona que va creciendo en vida de oración. Por eso ni se ora para convencer a Dios de nada, ni se ora para convencerle de que sea bueno, ni se ora para informarle de nuestra oración, de nuestras necesidades. Orar no es sentir, por lo tanto. Orar es sentir sencillamente esta profundísima convicción de que Dios es mi Padre, que si Dios cuida de mí, ¿a qué le voy a tener yo miedo? Si Dios es mi Padre, pues ya se ocupará mi Padre de todas esas cosas. ¿No sabe vuestro Padre Celestial lo que os haga falta? Dice hoy el Evangelio antes de que se lo pidáis. Oye, pues que se ocupe el Padre. Como cuando me dicen: ¿pero qué va a hacer usted cuando vaya a donde el Pues no lo sé, ya se ocupará el Padre, ¿no? No soy huérfano. Y las palabras de San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El frío, el hambre, la desnudez, la angustia. En todo eso vencemos por aquel a quien nos ha amado. ¿Quién nos separará? Por eso crece la oración, cuando crece la conciencia de abandono de mi vida en manos de Dios, que es mi Padre. ¿Qué es lo que más nos cuesta en la oración? ¿Por qué no avanzamos en la oración? Porque estamos dispuestos a darle a Dios casi todo menos una cosa, que es nuestra libertad, nuestra voluntad. No renunciamos a ella ni a patadas, pero solamente, como dice Santa Teresa, desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, qué bien sé yo la medida de la verdadera libertad. Solo es libre quien ha entregado la voluntad, y la voluntad se entrega en la oración. No lo puede decir más claro el Evangelio de hoy: hágase tu voluntad. Eso es una persona que cree en el amor de Dios. ¿Por qué quiero hacer mi voluntad? Porque quiero ser feliz. Y como yo no me fío de verdad que tú me vas a hacer feliz, me voy a preocupar yo de mi felicidad por si acaso. Pero el que de verdad ha abandonado su voluntad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es un hombre, el Hijo de Dios, rendido en brazos de su Padre. Por eso el que ora, entregando la voluntad, es de verdad libre. Por eso entramos en la escuela de los grandes orantes. Jesús toda su vida la vive en oración, pero sobre todo en la pasión es un hombre en continuo diálogo con su Padre. Jesús es un hombre que vive en oración, pero sobre todo que muere en oración. Que seamos hombres y mujeres de profundísima oración.